A inicios de los 90 tuvimos la salida de un juego que revolucionaría el mundillo videojugable de las luchas uno contra uno, conocido como Street Fighter 2, el cual se popularizaría rápidamente a nivel mundial debido a su excelente jugabilidad y personajes con técnicas e historias propias. Tuvo muchas versiones luego de su estreno para las máquinas recreativas el 6 de febrero de 1991, por lo que este video se enfocará en su primera versión para las maquinitas y la Super Nintendo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El compositor de la banda sonora del juego es Yoko Shimomura. Shimomura comenzó su carrera como compositora de videojuegos cuando aceptó la oferta de Capcom para unirse a la empresa, hasta que en 1993 la abandonó para unirse a Square, donde firmaría las músicas de Parasite Eve, Xenoblade, Super Mario RPG, Legend of Mana y Kingdom Hearts. Jackie Chan quedó tan maravillado con el juego que decidió comprar los derechos para incluirlo en su película City Hunter de 1993. El homenaje al juego sucede cuando Jackie se enfrenta a Gary Daniels en una gran sala circular y acaba estrellándose contra la recreativa del juego, transformándose en algunos personajes de Street Fighter 2 con el fin de derrotar a su rival. El nombre Chun-Li significa belleza primaveral. En el final de Zangief, el ex primer ministro ruso, Mikhail Gorbachev, hace un cameo. No hay cifras oficiales exactas, debido a los años que han pasado desde su salida y a sus innumerables versiones que ha tenido, junto con las numerosas plataformas a las que se ha portado, pero se señala que se ha vendido más de 20 millones de títulos, convirtiéndose en el juego más vendido de Capcom. Hay otra película de Street Fighter 2, aparte de la majestuosa protagonizada por Van Damme. Si escuchasteis bien, es una película china llamada Future Cops. El director Wong Jin se pasó por el arco del triunfo todos los derechos de copyright que pudo y la lanzó en 1993, en el momento de mayor fama de la franquicia, con su propia película de Street Fighter 2. La trama de la cinta es toda una genialidad. Los personajes de Ken, Sagat, Honda y Bison son unos criminales del futuro que se esconden de la justicia en una preparatoria noventera después de viajar al pasado, donde se hacen pasar por estudiantes. Dalsim, Ryo, Vega y Guile viajan al pasado para perseguirlos y hacerles pagar por sus crímenes, donde conocen a Blanca, que es profesor de la escuela. En la parte final, Ryo se transforma en Goku para derrotar a Bison. Payasos. No te enfades por eso. ¿No te parece graciosa la película? En aquellos años, Mattel demandó a Capcom por infracción de marca cuando salieron las primeras figuras de acción de Ken. De acuerdo con Mattel, Ken era demasiado similar al novio de Barbie, ya que era rubio, bien parecido y portaba el mismo nombre. Después de una conciliación amistosa, Capcom decidió registrar el personaje con su nombre completo, siendo Ken Masters, ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Durante años en América, se pensó que el nombre del maestro Ryu y Ken era Shenlong, que por cierto era el mismo nombre del dios de los deseos de Dragon Ball, todo por culpa de una mala traducción del juego. Una de las frases de victoria de Ryu en Occidente decía: "Debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad contra mí". En realidad la frase original en japonés decía: "Debes derrotar a mi puño del dragón para tener una oportunidad contra mí". Q es el personaje más misterioso de toda la saga. Desde su primera aparición oficial en Street Fighter 3, First Strike, nunca se ha revelado su origen, solo que suele hacerse presente cuando se cometió un crimen. Curiosamente, varios fans notaron que una figura muy similar a Q aparecía en el stage de Ken en esta segunda entrega, 8 años antes de la primera aparición de Q. El supuesto Q fue eliminado del escenario en Super Street Fighter 2 y Street Fighter 2 Turbo. Existe un videojuego basado en la película de animación Street Fighter 2 The Animated Movie, lanzado en 1995 para la Sega Saturn y PlayStation, con su única aparición en el mercado japonés. Se trata de una película interactiva, donde el jugador toma el papel de uno de los cyborgs monitorizados, el cual observa los sucesos ocurridos en la película. Para ello, el jugador debía acumular una gran cantidad de puntos pulsando las flechas y los botones en la pantalla de forma correcta en los acontecimientos de los combates en una vista en primera persona.
En la versión japonesa del juego, el nombre del boxeador que enfrentamos en Las Vegas es Mike Bison, pero temiendo una demanda de Mike Tyson, la inspiración real del personaje, Capcom tomó la decisión de rebautizarlo con el nombre de Balrog. Cuando la plantilla de personajes seleccionables se cerró en 8, se dejaron fuera muchos diseños que se habían realizado en las fases iniciales de desarrollo, destacándose la eliminación de Jen y Jackie, dos personajes que aparecían en el primer Street Fighter. Los conceptos iniciales del luchador, que terminaría siendo Vega, el segundo de los 4 jefes finales a los que nos enfrentamos, después de derrotar a los 8 luchadores iniciales. Era un caballero portando una brillante armadura, que tendría más alcance con sus golpes, gracias a una espada. En su primera versión el personaje era musculoso y pesado, su segunda versión ya era muy parecida a su versión final, larguirucho y con un yelmo que protegía su rostro. Además tenía otra nacionalidad, ya que se suponía que era oriundo del Reino Unido, y no de España. Uno de los primeros conceptos del futuro Blanka era conocido como Nave B, un africano de piel negra, con el pelo rizado, labios enormes y cadenas en los pies y el cuello, basado en un personaje del anime ochentero, Jungle King Tarzan. Como era de esperar, la imagen fue descartada al considerarse que era racista y podía ofender a los afroamericanos. La primera referencia clara de la relación entre Street Fighter y Final Fight fue la aparición de la fase de bonus del carro. Curiosamente, ese bonus se volvió bastante famoso en el género de los juegos de lucha callejera, al convertirse en uno de los elementos más recordados del título. El modelo de coche es un Lexus LS400 1990, conocido en Japón como Toyota Excelsior. El juego se estrenó en 1991, en un momento en el que los videojuegos de lucha 1 contra 1 tenían escaso seguimiento en el mercado. De hecho, el primer juego de la serie pasó desapercibido y se temía que la secuela corriera la misma suerte. Al poco tiempo de su estreno, se volvió tan popular en los salones recreativos que los propios directivos de Capcom afirmaron que generó más beneficios que Parque Jurásico de 1993. El origen del juego Street Fighter 2 iba a ser muy diferente del juego que todos conocemos hoy en día. El productor Yoshiki Okamoto empezó a programar un título de lucha callejera de la vieja escuela, así que el proyecto empezó con el nombre de Street Fighter 89, siendo su fuente de inspiración Double Dragon 2, juego lanzado en enero de 1989. Cuando el proyecto se encontraba en un estado de desarrollo avanzado, se presentó en varias ferias japonesas, quienes se acercaron a él afirmando que el nombre de Street Fighter 89 no tenía ningún sentido, salvo el ligero parecido de uno de los protagonistas del juego con Ryu, y su conexión con otro de los personajes seleccionables, como un luchador de Street Fighter. Pero antes de su lanzamiento, el citado juego cambió su nombre a Final Fight, por lo que el proyecto de Street Fighter 2 quedó aparcado por poco tiempo. Chun-Li no cambió casi nada desde su primer concepto, sin embargo se barajó como una de sus posibles apariencias el uso de un uniforme de policía estilizado, el cual se complementaría con un camafeo, donde llevaría a todas partes la foto de su difunto padre. Para fortuna de todos, se decidió mantener el sexy y estereotipado uniforme de las meseras chinas que la haría famosa. Según una entrevista, el régimen de entrenamiento diario de Chun-Li, al menos durante Street Fighter 2, incluye 7000 repeticiones de sentadillas y press de banca de 150 kilogramos. Como resultado de su entrenamiento diario, se enorgullece de los movimientos de sus pies. El espectacular rumor activo es que ella es el objetivo de las buscadoras mundiales de lucha libre profesional en el ámbito femenino de Japón. El original Dhalsim era un hindú genérico calcado de Nam, el personaje de Dragon Ball, con solo un turbante como seña característica. Una versión posterior lo representaba como Ganesha, el dios elefante de la cultura hinduista. Una vez más, se consideró que la referencia religiosa podía ser considerada ofensiva, así que se decidió retomar otra figura de la India como base para el personaje. Finalmente los programadores usaron al pacifista Gandhi como inspiración de la versión final de Dhalsim.
Capcom no solo tuvo dificultades para ser políticamente correcto con la apariencia de sus personajes, sino también en la elección de los nombres. Casi todos los nombres de los luchadores eran genéricos o simples estereotipos, e incluso eran ofensivos, como el ya mencionado Beastman, Great Tiger, el primer nombre de Dalsin, China Daughter, siendo Chun-Li, y el que se lleva las palmas, Vodka Gobalski, el nombre original del forzudo Zangief. Finalmente los programadores decidieron nombrar al peleador ruso como Zangief, en honor al luchador soviético profesional Viktor Zangief, el cual luchaba en Japón en aquella época. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te pareció esta entrega? ¿Cuáles fueron los detalles que más te interesaron? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.